Ok. Las letras, el tamaño de la letra se ve bien o le doy zoom. Ahí. Ahí estamos bien. Ok. Entonces, primero vamos a programar en Programmix, ¿verdad? Y luego vamos a utilizar Google Colab porque hay cosas que yo puedo hacer en Google Colab que en Programmix no puedo hacer. Bien, pero vamos a verlo a la medida de la clase, exactamente lo que es necesario. Bien, entonces, vamos con la primera parte. Python, atención, es un lenguaje de programación interpretado. Bien, yo voy a abrir aquí el bloc de notas para darle algunos puntos. Ok, déjenme abrirlo desde este punto. Ok, vamos a cambiar el formato. Lo voy a colocar en 24, ¿verdad? Y ahí se puede entender bien. Entonces, Python es un lenguaje de programación interpretado, ¿verdad? Es interpretado. Cuando un lenguaje de programación es interpretado, es cuando el código se ejecuta a la medida que se va leyendo, ¿verdad? Existen dos tipos de lenguaje, o existen diferentes tipos, pero desde el punto de vista de ejecución, existen dos. Uno, compilados, y los compilados traducen el código a un archivo binario. Bien, que luego debe ser ejecutado por el usuario, ¿verdad? Y el número dos, interpretado. Se va traduciendo a instrucciones binarias a la medida que el intérprete va leyendo el bloque de código, ¿verdad? Vamos a colocar aquí ejemplos, ¿verdad? De los lenguajes compilados tenemos a C, C++, C Sharp puro. ¿Por qué menciono C Sharp puro? Porque está C Sharp, que es el puro, y está entonces C Sharp.net, que es interpretado. ¿Por qué? Porque requiere tener .NET Framework, la última versión es .NET Core instalado y él sirve como intérprete para ejecutar el framework como tal.
Pero antes se programaba con C Sharp pelado. Cuando salieron la primera versión de C Sharp hasta la versión 6 era compilado. Bien, entonces C Sharp, COBOL, etc. Para poner unos cuantos ahí. Entonces, ejemplo de lenguaje interpretado. Bash, ¿verdad? Se conoce también como el lenguaje Shell, PHP, Java, Script, Python y etc. ¿Verdad? ¿Estamos claros con esa diferencia? Hay más diferencia, pero esta clase no es justamente para eso. Bien, eso ustedes lo pueden investigar un poquito más a fondo, se pueden ayudarle a la IA para eso, pero simplemente es porque como vamos a aprender Python, y Python es un lenguaje de programación interpretado, tenemos que saber qué significa que sea interpretado. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la diferencia más notoria. Y es que cuando un lenguaje es compilado, se traduce el código a un archivo binario, a instrucciones binarias, pero que se guardan en otro archivo. ¿Verdad? Ese otro archivo tiene la extensión .exec, de execute, ¿verdad? Así. Y ese es el que luego debe ser ejecutado por el usuario, ¿verdad? Cuando usted le da doble clic al programa, ese. Pero que el código con el que se programó no está en ese archivo. En el interpretado se va traduciendo a la medida que se va leyendo. El intérprete lee la línea de código y ya él tiene un diccionario con ese comando o ese código, pero en binario. Y es lo que lo va traduciendo. Me dijiste esto en este lenguaje. Yo con el intérprete sé que esto significa esto y lo ejecuto. Pero ahí mismo. Él no guarda esas instrucciones en un archivo aparte. O sea que usted puede ejecutar el mismo archivo donde usted programó. Bien. Eso trae pros y contras. Eso trae pros y contras. El pro en los lenguajes compilados es la seguridad de no modificación del bloque de código. ¿Cómo así? Para yo modificar el bloque de código, es decir, las instrucciones que yo como programador le di, yo tengo que tener acceso al bloque de código, al archivo con la extensión .c o .c++, ¿verdad? Yo tengo que tener acceso a ese archivo. En el lenguaje interpretado, no. Porque yo tengo que, si yo le doy doble clic al programa, al archivo interpretado, y yo puedo darle a editar o abrirlo desde el bloque de notas, yo voy a poder ver el bloque de código. Y lo puedo modificar, hasta lo puedo borrar. Bien, entonces eso es un contra para los archivos interpretados. Ahora, hay mecanismos de seguridad para evitar que el usuario haga eso. E incluso de ahí salen los lenguajes híbridos, que no son híbridos nada, sino las tecnologías. Por ejemplo, .NET Framework me permite programar en C Sharp de manera interpretada, pero yo con unas instrucciones específicas puedo decirle a .NET Framework, mira, genérame el binario en un archivo aparte ejecutable. Es decir, que aunque C Sharp.NET es interpretado, yo con el intérprete le puedo decir, créame un archivo compilado con las instrucciones binarias que ya es el código que yo le voy a dar al usuario. Python también lo hace, es decir, los intérpretes más modernos y que se utilizan en aplicaciones multiplataformas principalmente, ya tienen ese mecanismo que pueden traducir. Entonces ya por eso se llaman lenguajes híbridos.
porque tú puedes crear un archivo interpretado y también generar un compilado a partir de ese archivo. Bien. Ok. Esa parte también saldrá en el canal. Entonces, borramos esto. Bueno. O bueno, voy a seguir con eso mismo para modificarlo. Desde el punto de vista del tipado de datos, Python es un lenguaje de programación débilmente tipado. ¿Qué es débilmente tipado? De hecho, voy a preguntar eso en la clase aquí. Muy bien. Cuando hablamos de que es un software débilmente tipado o fuertemente tipado, nos referimos a lo siguiente. Es decir, que al momento de definir las variables y constantes, no tengo que definirle un tipo de dato específico, sino que el mismo intérprete se encarga de asignarle el tipo de dato dependiendo del valor que se esté guardando en dicho variable o constante. Ejemplo. En C, ¿verdad? En el lenguaje C y en Python, para poner dos ejemplos, ¿verdad que sí? En C, para yo declarar una variable, yo tengo que establecerle el tipo de dato en la definición. Yo tengo que venir, por ejemplo, Carl, letra es igual a una, por ejemplo, ¿verdad? Si fuera en C++, ¿verdad? Yo tendría que decirle, por ejemplo, string, ¿verdad? O sea, tengo que nombrar el tipo de dato y decirle que lo que con que lo que, ¿verdad? Y punto y coma, porque estos lenguajes llevan punto y coma. Vamos a colocarle aquí los fuertemente tipados. Entonces, los débilmente tipados, en Python, usted lo único que tiene que hacer que letra es igual a y en JavaScript, que son lenguajes interpretados,
let texto, para poner diferentes casos, es igual a que lo que con que lo que. Bien, como podemos ver, yo tengo que decirle el tipo de datos, por eso es que es fuertemente tipado. El tipo de datos. Luego, el nombre del contenedor, en este caso una variable. Vamos a ver por qué variable y por qué constante más adelante. Y luego entonces le asigno un valor. Lo mismo aquí en C++, ¿verdad? Yo puedo venir acá y hacerlo, pero tengo que decirle esto. Tengo que decirle qué tipo de datos puedo almacenar. En Python, como dijimos aquí, el mismo intérprete le asigna un tipo de datos dependiendo del valor que yo haya colocado. Por ejemplo, si a esta variable yo le estoy asignando un texto o un carácter, el intérprete va a tratar esta variable como si fuera un string. Si yo vengo y cambio esto que está aquí por un número, le voy a poner 10, por ejemplo, él cuando lea esa línea de código lo va a tratar como un number, como un número, como un integer, entero. Y si le pongo un 10.5, lo va a tratar como un double o un decimal. Pero fíjense que él lo va a estar a la medida que va leyendo esa instrucción, es que él le va a asignar, dependiendo del valor que contenga, el tipo de datos. Aquí no. En los lenguajes fuertemente tipados, cuando tú creas la variable, tú tienes que decir explícitamente si es un número, si es entero, si es un decimal, si es un string, si es un booleano, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que decírselo al momento de su creación. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver en vivo en un momento para programar en diferentes lenguajes de programación y ver esas diferencias y entender las ventajas y las desventajas que tiene el lenguaje de programación. Porque aunque Python es muy utilizado, como ya hemos dicho, no escapa de tener sus contras. Y el objetivo es siempre señalar los pros y los contras, ¿verdad? Entonces, quería mostrarle este ejemplo que también es muy importante saberlo en un lenguaje de programación. Entonces, con esto dicho, podemos bajar el bloc de notas y aplicarlo entonces a nuestro editor de código online, en este caso Programmix. Bien, vamos, voy a refrescar la pantalla. Y con eso dicho, vamos entonces a programar. Para yo mostrar la información en pantalla, yo utilizo el comando print. Bien. Para yo obtener datos de la pantalla, para yo tener datos del teclado, yo utilizo input, ¿verdad? Para yo declarar una variable, simplemente coloco el nombre de la variable, signo de igual y el valor de la variable. Bien. En programación en Python, si yo quiero declarar una constante, no existe. En Python no existen las constantes, ¿verdad? Lo que mencionamos anteriormente,
es a nivel global, que existen variables y constantes, pero Python es de esos lenguajes que no tienen constante. Sí hay mecanismos para tú tratar una variable como constante, o que cuando el programador lo vaya a leer, ¿verdad? Sepa que ese valor no debe de cambiar. ¿Cuál es uno de esos mecanismos? Escribir la variable en mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero que una variable, cuando el programador lo vaya a leer, entienda que ese valor es muy importante y que no debe de cambiar su valor, pues entonces yo lo que escribo, por ejemplo, es texto, así, en grande, ¿verdad? E incluso, por lo general, hasta se le coloca una rayita detrás, así. Si no igual, valor. Bien. Y de ese modo, aunque esto es una variable, ¿verdad? Esto es una variable, porque el intérprete lo va a asumir como variable, pero ya cuando el programador lo esté leyendo, va a entender, no, esa variable yo la tengo que dejar intacta y no la puedo utilizar para cambiarle su valor más adelante en el código, ¿verdad? Es una forma en la que yo le estoy diciendo eso, pero es al programador, no al intérprete, porque el intérprete, como no tiene constantes definidas, lo va a tratar como una variable como tal. Simple y llanamente para que vean ese punto que es muy importante, porque es un trabajo muy grande de lo que tenemos nosotros los programadores, no solamente escribir código, es leer el código de otro programador. Y tenemos que entender lo que él nos quiere decir para nosotros no romper el código de ese programador, sino mejorarlo. ¿A qué me refiero? Con la reasignación del código. Sencillo. Vamos a tirar nuestro primer bloque de código con lo que aprendimos. Print, para yo mostrarle un mensaje en pantalla, en este caso le quiero mostrar un texto. Bienvenido a mi programa, ¿verdad? Y ahora quiero utilizar un input. Introduce un valor, ¿verdad? Pero esto yo lo quiero guardar en una constante o en una variable. Las variables yo las puedo utilizar para reasignar un valor mientras se ejecute el programa. Por ejemplo, yo voy a declararlo con una variable, con letra minúscula y eso. Entonces, valor variable es igual a un input, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver ahora lo bonito que es esto. Nuevo valor es igual a, o bueno, sí, valor es igual valor variable, ¿verdad? O sea, lo que yo dijiste aquí se va a guardar en este espacio en memoria, porque las variables son espacio en memoria. Entonces yo estoy creando otra variable y a esa otra variable yo le estoy pasando como valor el valor de otra variable. Bien. Y lo puedo mostrar en consola. El nuevo valor es, y lo voy a concatenar con nuevo valor, ¿verdad? Vamos a ejecutar eso. Bienvenido a mi programa. Introduce un valor. Yo voy a colocar un valor Kevin, ¿verdad?
Ok, ¿qué me está diciendo aquí? Ah, sí, sí, es que estaba viendo JavaScript Spring. Sí, sí. Claro. Kevin, mírenlo ahí. El nuevo valor es Kevin, ¿verdad? Lo vimos ahí. Pero como es una variable, yo puedo venir y hacer esto. Nuevo valor es igual a 10. Y yo puedo venir y esto lo voy a copiar y lo voy a estar pegando. Y luego puedo venir, nuevo valor es igual a el OK. Y si vuelvo y hago eso, yo voy a ejecutar el código y cuando yo escriba Kevin, le doy Enter. Fíjense que al principio el nuevo valor es Kevin. Pero ustedes vieron que ese nuevo valor, como fue una variable, yo mientras seguía ejecutando el código, podía cambiar el valor. Le puse 10, incluso como lo puse 10 numérico, cambió hasta el tipo de dato. Bien, y luego entonces, ¿con qué lo que? ¿Qué pasa? ¿Eso yo quiero que pase? Sí, en una variable. Pero yo no quiero que pase en una constante. Pero el intérprete de Python no acepta constante. Entonces el intérprete de Python no lo va a respetar. Pero ¿quién sí lo debe de respetar? El programador. Entonces, si yo declaro un valor variable y lo declaro en mayúscula, así por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? El valor de la constante es, y cuando yo lo ejecute y le dé Kevin, fíjate que me dice, el valor de la constante es Kevin. Pero aunque yo lo escriba aquí, ¿verdad? Porque fíjense que él me lo va a permitir hacer. Él me lo va a permitir, el intérprete me lo va a permitir. Pero cuando yo se lo escribo en mayúscula, yo le estoy diciendo al programador que esté modificando ese código, por favor, no haga esto. Entonces, le voy a poner 10, nuevo valor, va a ser igual a que el OK, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ven, y aquí la línea 55. Ok, entonces vamos a ejecutar el código aquí. Ok, aquí funcionó. Entonces vamos a ver. Valor variable es igual a 10. Vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Verdad? Significa que puedo colocar el console log. Es decir, el console log, el print. ¿Verdad? Y ahí funcionaría. Exacto. Y como lo estamos viendo aquí en esta parte.
El valor de la constante es Kevin. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea una constante. Pero fíjense que aunque yo le escribí en mayúscula, el intérprete no está haciendo caso a eso porque el intérprete no conoce el término constante, el de Python. Hay otros intérpretes que sí conocen lo que es una constante y una variable. Bien, como el de JavaScript. Entonces, como en Python no existe constante, uno lo que hace es que coloca lo que uno quiere que el usuario o que el programador no modifique en el futuro en mayúscula. Y ya eso cuando el programador lo lee, dice, ok, él no quiere que yo toque esa línea de código, dije, el valor que yo al principio guardé en la constante, dije que lo vuelva a reasignar. ¿Lo puedo usar? Sí, pero no puedo cambiarle su valor durante la ejecución del código. No porque el intérprete no lo permita, sino porque él lo tiene ahí por algo. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean ese ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces,